los derechos humanos y todo aquello que hace un poco a la dignidad del hombre. Por eso, y además porque Mario, además de ser un gran novelista, es profesor, crítico literario, promotor cultural, polemista encendido y un analista comprometido contra viento y marea, como él diría con sus propias palabras. Ahora, el tema que le hemos pedido a Mario que nos narre esta noche, que nos converse esta noche, que nos dé sus visiones, es un poco el tema de la globalización desde la perspectiva de la cultura y de la libertad. Temas que él ha trabajado tanto y que ha sido un mensajero tan importante de estos principios que nos son tan caros a todos. Hemos tenido el privilegio de conocerlo, me honro con su amistad, me siento muy feliz de tenerlo aquí en esta casa y Mario tiene además de la virtud de tener una gran pluma, es además un gran orador, virtudes que difícilmente se encuentran juntas, pero en este caso, como ustedes van a ver, es además un gran orador, además de un gran pensador, y con eso lo dejo en el uso de la palabra. Y gracias, Mario. La verdad, después de esa presentación tan abrumadoramente generosa de Enrique Iglesias, que es un hombre generoso, como ustedes saben, pues ya me da miedo abrir la boca porque todo lo que diga va a parecer un anticlímax. Muchas gracias, Enrique, por esas palabras dictadas fundamentalmente por la amistad y por muchas cosas compartidas. Una de ellas, la convicción de que la economía, el desarrollo, no pueden estar disociados de la cultura, que la cultura es un aspecto central de la modernización de los pueblos, algo que muchas veces los técnicos, los economistas, tienden a olvidar. Los grandes economistas siempre lo han lamentado, siempre han sido hombres de cultura y siempre han sostenido que la economía no puede estar disociada de la totalidad humana, es decir, de las demás actividades que inevitablemente gravitan sobre el trabajo, sobre las actividades económicas. Muchas veces los planes de desarrollo han fracasado porque esa dimensión del desarrollo se olvida o se relega a una segunda dimensión. Por eso creo que ha sido una magnífica iniciativa la del Banco Interamericano de iniciar este ciclo en el que el tema de la cultura se asocia, se vincula al tema que está en el centro de todos los debates de nuestro tiempo, el de la globalización. Voy a leerles un texto sobre este tema y dejar después un tiempo para el diálogo, que entiendo es el formato acostumbrado en estas conferencias. Permítanme iniciar esta reflexión sobre las culturas y la globalización, evocando lo que ocurrió a fines del año pasado en la ciudad de Seattle. El fracaso de la Ronda del Milenio, la conferencia de la Organización Mundial del Comercio, que desde aquella ciudad debía dar la bendición de 135 gobiernos a la globalización de la economía, dejó perplejos a los lectores y creyentes de las estadísticas. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que en la ciudad de empresas como Microsoft y Boeing, que el año antepasado exportó bienes comerciales por la astronómica suma de 34 billones de dólares, se reunieran 40,000 manifestantes para dar mueras al capitalismo y exigir que se cierren las fronteras? ¿Tiene sentido que se movilicen las masas contra el comercio internacional en Estados Unidos, un país que gracias a la mundialización de la economía experimenta una prosperidad sin precedentes en toda su historia? ¿Qué pasó? ¿Qué locura se apoderó de la húmeda Seattle? Las estadísticas nunca cuentan toda la historia, solo unas generalidades y a menudo engañosas. En Seattle coincidieron para protestar
contra la Organización Mundial del Comercio grupos e intereses incompatibles entre sí, pero aliados en la desconfianza y el temor hacia un mundo en trance de transformación veloz y un futuro todavía preñado de incertidumbre. La protesta más desconcertante, por obtusa y reaccionaria, fue la de los sindicatos AFL-CIO, convocada con el estentorio eslogan de proteger los puestos de trabajo de los obreros nativos, como si gracias a la internacionalización de su economía, Estados Unidos no tuviera hoy más empleo que nunca en todo el siglo. Solo en el mismo mes de los incidentes de Seattle, noviembre-diciembre de 1999, se crearon aquí 250,000 nuevos puestos, y como si gracias a la nueva realidad económica los niveles de ingreso de sus obreros no crecieran de manera sistemática. Con su demagógica defensa del proteccionismo y su rechazo a que las empresas de Estados Unidos abran fábricas en el extranjero, esos anacrónicos dirigentes sindicales luchaban en verdad contra el progreso de sus hermanos de clase de los países pobres y revelaban una visión mezquina y nacionalista del desarrollo. Más idealismo y generosidad motivaron la presencia entre los manifestantes de Seattle de los movimientos ecologistas que acusan a las multinacionales de depredar el medio ambiente y mantener una doble política frente a los recursos naturales según operen en países avanzados o atrasados. Esta es una reivindicación perfectamente respetable, pero que concierne fundamentalmente a los gobiernos y a las Naciones Unidas, no a la Organización Mundial del Comercio, una organización creada hace 6 años con el objetivo específico de trabajar por la eliminación paulatina de las barreras comerciales. Los grupos enfurecidos porque las redes de los barcos camaroneros y atuneros están diezmando a las tortugas y a los delfines en los mares del mundo merecen toda la simpatía de las gentes sensibles. Pero ¿de qué forma podía la Organización Mundial del Comercio, una institución técnica, remediar aquel daño? El más violento de los grupos inconformes de Seattle venía de Eugene, Oregon, y sus afiliados se llaman a sí mismos anarquistas y se declaran discípulos de John Zerzan, un ensayista y pensador ácrata cuyas razonadas diatribas contra la tecnología, la sociedad de consumo y las grandes corporaciones deshumanizadas han encontrado una audiencia creciente entre los jóvenes de Estados Unidos. Zerzan predica el anarquismo intelectual, no la acción violenta, pero no quiso desautorizar a sus supuestos discípulos que pulverizaron las elegantes tiendas del centro de Seattle y es probablemente el único beneficiario de la fallida reunión de la Organización Mundial del Comercio, pues sus libros han alcanzado, gracias al escándalo callejero de Seattle, una considerable demanda. Por ejemplo, ahora se leen en Europa, donde antes era desconocido. Yo recuerdo de manera muy nítida un interesante reportaje en la televisión británica sobre los jóvenes anarquistas de Eugene, Oregon. Todos eran blancos y provenían de familias de clase media. Sus úcases contra la sociedad resultaban bastante confusos, pero en cambio parecía muy sincera su indignación contra un estado de cosas que no acababan de entender. Una civilización donde las distancias entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco les parece aberrante e intolerable, aun cuando el bienestar alcance a todos. El periodista de la BBC los atizaba, recordándoles lo que había ocurrido con el ideal igualitario, donde, como en la novela de Orwell, unos resultan siendo más iguales que otros. Los sufrimientos y las miserias en que los proyectos igualitaristas habían siempre naufragado. ¿Querían eso para los Estados Unidos? No, desde luego que eso no. ¿Cuál debería ser entonces el modelo ideal de sociedad? Después de intercambiar miradas entre ellos, una muchacha filiforme optó por la respuesta más prudente: ninguno.
Como los incidentes y choques de los manifestantes con la policía fueron lo más vistoso de lo ocurrido en Seattle, casi no se ha dicho que el fracaso de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio se debió probablemente más a lo que ocurrió dentro que fuera de ella. Porque lo cierto es que los 135 gobiernos representados fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre un solo punto importante, y lo único que quedó en claro fue la absoluta falta de denominador común conceptual y de objetivos entre los participantes. Gacetilleros acuartelados en el lugar común y más despistados que los valedores de las tortugas y los delfines, han sostenido luego que muchos delegados tercermundistas aprovecharon las sesiones para atacar la globalización, alegando que ella solo sirve para legitimar el expolio que las transnacionales cometen contra los países pobres. La verdad es que ocurrió exactamente al revés, y esta es una de las pocas conclusiones positivas que deja aquella lastimada reunión de Seattle, que en ella fueron sobre todo los delegados de países en vías de desarrollo, de Nigeria a Ecuador y de África del Sur a Tailandia, quienes defendieron una agenda genuinamente liberal, exigiendo que los países europeos, Estados Unidos y Japón redujeran sus barreras proteccionistas contra las exportaciones procedentes del tercer mundo, y que en cambio los países desarrollados, en flagrante contradicción con sus prédicas retóricas aperturistas, se mostraron inflexibles, reacios a hacer una sola concesión importante. Por ejemplo, no aceptaron siquiera discutir la eliminación de los injustos sistemas de cuotas y de subsidios a sus exportadores. Nadie que quiera enterarse puede ignorarlo. El crecimiento del comercio mundial ha sido enormemente positivo para todos los países y, como afirma Fareed Zakaria en un ensayo reciente, en los últimos 40 años, gracias a la masiva reducción de las fronteras comerciales, el mundo ha conocido el más profundo y el más largo progreso económico en toda la historia de la humanidad. Lógicamente, quienes más necesitan el desarrollo, los países más pobres, son quienes deberían aplicar y defender más la calumniada globalización, pues son los que más ventajas pueden sacar de ella. ¿Y acaso la mayor sorpresa de Seattle fue advertir que, en efecto, y por primera vez en un foro económico de esa magnitud, en términos prácticos, quienes demostraron ser los más animosos promotores de la eliminación de las barreras comerciales no fueron los países más ricos, sino los países a los que el nacionalismo económico, las teorías de la sustitución de importaciones, el rechazo del capital extranjero y del desarrollo hacia adentro, contribuyó en buena parte hasta hace muy poco a mantener marginados y empobrecidos. Porque esta es una verdad que en medio de los tumultos de Seattle comenzó a asomar la cabeza. Hoy en día el proteccionismo está más enraizado en el primer mundo que en el tercero. Se trata, desde luego, de una estimulante comprobación. Esa hubiera sido la buena batalla para los jóvenes que salieron a manifestar en las calles de Seattle. En vez de protestar contra McDonald's y Starbucks, hacerlo contra esos muros levantados en las grandes ciudadelas del occidente desarrollado, contra los productos agrícolas y manufacturados del Asia, África, América Latina. Una manera fácil y rápida de favorecer al mismo tiempo a los consumidores occidentales con bienes a mejores precios que los producidos localmente, y a los países que luchan por salir del atraso y abren sus puertas de sus economías al mundo, pero encuentran cerradas las del mundo para sus productos de exportación. Pero para dar esa batalla, esos jóvenes idealistas tendrían que resignarse a aceptar que el desarrollo es incompatible con la utopía, una marcha lenta y llena de tropiezos en pos de victorias siempre parciales contra la ignorancia, la desocupación, la brutalidad, la explotación, y a favor de más oportunidades, más amparo legal
y más libertad. Y en favor de un mundo nada exaltante, siempre años luz de la perfección, lleno de desigualdades y frustraciones múltiples a nivel individual. Sin embargo, en este mundo que tanto decepciona a los seguidores de John Zerzan, el tranquilo pensador apocalíptico de Oregon, la señora colombiana que venía una vez por semana en el volante de su automóvil a ayudarnos con la limpieza de la casa aquí en Washington, donde pasaba yo una temporada en aquellos días del escándalo de Seattle, ganaba $20 por hora, es decir, bastante más de lo que ganan como promedio los ingenieros, funcionarios, empleados y profesores universitarios de cualquier país tercermundista. Y hace que estos pedestres fines carecen de sex appeal y que nunca excitarán la ternura y la pasión de los idealistas, como pueden hacerlo las amenazas que se ciernen en los océanos en torno a los esbeltos delfines y las lentas tortugas. Pero los peores ataques y los más efectivos que recibe la llamada globalización, rasgo central de nuestra época, no suelen ser de índole económica, sino ética, social y cultural. Estos argumentos ya aparecieron en los alborotos contestatarios de Seattle y han seguido resonando luego en Davos y en Bangkok. Resumidos, dicen así: la desaparición de las fronteras nacionales y el establecimiento de un mundo interconectado por los mercados internacionales infligirá un golpe de muerte a las culturas nacionales y regionales, a las tradiciones, costumbres, mitologías y patrones de comportamiento que determinan la identidad cultural de cada comunidad o país. Incapaces de resistir la invasión de productos culturales de los países desarrollados, o mejor dicho, del superpoder, los Estados Unidos, invasión que inevitablemente acompaña como una estela a las grandes transnacionales, la cultura norteamericana, algunos la llaman la subcultura, terminará por imponerse, uniformizando al mundo entero y aniquilando la rica floración de diversas culturas que todavía ostenta. De este modo, todos los demás pueblos, y no solo los pequeños y débiles, perderán su identidad, vale decir, su alma, y pasarán a ser los colonizados del siglo XXI, epígonos, zombies o caricaturas modelados según los patrones culturales del nuevo imperialismo, que además de reinar sobre el planeta gracias a sus capitales, técnicas, poderío militar y conocimientos científicos, impondrá a los demás su lengua, sus maneras de pensar, de creer, de divertirse y de soñar. Esta pesadilla o utopía negativa de un mundo que en razón de la globalización habrá perdido su diversidad lingüística y cultural y sido igualado culturalmente por los Estados Unidos, no es, como algunos creen, patrimonio exclusivo de minorías políticas de extrema izquierda, nostálgicas del marxismo, del maoísmo y del guevarismo tercermundista, un delirio de persecución atizado por el odio y el rencor hacia el gigante norteamericano. Se manifiesta también en países desarrollados y de alta cultura, y la comparten sectores políticos de izquierda, de centro y de derecha. El caso tal vez más notorio sea el de Francia, donde periódicamente se realizan campañas por los gobiernos de distinto signo ideológico en defensa de la identidad cultural francesa, supuestamente amenazada por la globalización. Un vasto abanico de intelectuales y políticos se alarma con la posibilidad de que la tierra que produjo a Montaigne, Descartes, Racine, Baudelaire, fue árbitro de la moda en el vestir, en el pensar, en el pintar, en el comer y en todos los dominios del espíritu, pueda ser invadida por los McDonald's, los Pizza Huts, los Kentucky Fried Chicken, el rock y el rap,
las películas de Hollywood, los blue jeans, los sneakers y los polo shirts. Este temor ha hecho, por ejemplo, que en Francia se subsidie masivamente a la industria cinematográfica local y que haya frecuentes campañas exigiendo un sistema de cuotas que obligue a los cines a exhibir un determinado número de películas nacionales y a limitar el de las películas importadas de los Estados Unidos. Asimismo, esta es la razón por la que se han dictado severas disposiciones municipales, aunque a juzgar por lo que ve el transeúnte por las calles de París no son muy respetadas, penalizando con severas multas los anuncios publicitarios que desnacionalicen con anglicismos la lengua de Molière. Esta es la razón por la que José Bové, el grajero convertido en cruzado contra la malbouffe, el mal comer, que destruyó un McDonald's, se ha convertido poco menos que en un héroe popular en Francia. Y con su reciente condena a 2 meses de prisión, su popularidad, qué duda cabe, debe haber aumentado. Aunque creo que el argumento cultural contra la globalización no es aceptable, conviene reconocer que en el fondo de él yace una verdad incuestionable. El mundo en el que vamos a vivir en este siglo que comienza va a ser mucho menos pintoresco, impregnado de menos color local que el que dejamos atrás. Fiestas, vestidos, costumbres, ceremonias, ritos y creencias que en el pasado dieron a la humanidad su frondosa variedad folclórica y etnológica, van desapareciendo o confinándose en sectores muy minoritarios, en tanto que el grueso de la sociedad los abandona y adopta otros más adecuados a la realidad de nuestro tiempo. Este es un proceso que experimentan, unos más rápido, otros más despacio, todos los países de la Tierra. Pero no por obra de la globalización, sino de la modernización, de la que aquella es efecto, no causa. Se puede lamentar, desde luego, que esto ocurra y sentir nostalgia por el eclipse de formas de vida del pasado, que sobre todo vistas desde la cómoda perspectiva del presente, nos parecen llenas de gracia, originalidad y color. Lo que no creo que se pueda es evitarlo. Ni siquiera países como Cuba o Corea del Norte, que temerosos de que la apertura destruya los regímenes totalitarios que los gobiernan, se cierran sobre sí mismos y oponen toda clase de censuras y prohibiciones a la modernidad, consiguen impedir que ésta vaya infiltrándose en ellos y socave poco a poco su llamada identidad cultural. En teoría sí, un país tal vez podría conservarla, a condición de que, como ocurre con ciertas remotas tribus del África o de la Amazonía, decida vivir en un aislamiento total, cortando toda forma de intercambio con el resto de las naciones y practicando la autosuficiencia. La identidad cultural, así conservada, retrocedería a esa sociedad a los niveles de vida del hombre prehistórico. En verdad, la modernización hace desaparecer muchas formas de vida tradicionales, pero al mismo tiempo abre oportunidades y constituye a grandes rasgos un gran paso adelante para el conjunto de la sociedad. Es por eso que, en contra a veces de lo que sus dirigentes o intelectuales tradicionalistas quisieran, los pueblos, cuando pueden elegir libremente, optan por ella sin la menor ambigüedad. En verdad, el alegato a favor de la identidad cultural en contra de la globalización delata una concepción inmovilista de la cultura que no tiene el menor fundamento histórico. ¿Qué culturas se han mantenido idénticas a sí mismas a lo largo del tiempo? Para dar con ellas, hay que ir a buscarlas entre las pequeñas comunidades primitivas mágico-religiosas de seres que viven en cavernas, adoran al trueno y a la fiera y debido a su primitivismo son cada vez más vulnerables a la explotación y el exterminio. Todas las otras, sobre todo las que tienen derecho a ser llamadas modernas, es decir, vivas, han ido evolucionando
hasta ser un reflejo remoto de lo que fueron apenas 2 o 3 generaciones atrás. Ese es precisamente el caso de países como Francia, o España, o Inglaterra, donde solo en el último medio siglo los cambios han sido tan profundos y espectaculares que hoy un Proust, un García Lorca y una Virginia Woolf apenas reconocerían las sociedades donde nacieron y cuyas obras ayudaron tanto a renovar. La noción de identidad cultural es peligrosa, porque desde el punto de vista social representa un artificio de dudosa consistencia conceptual y desde el político un peligro para la más preciosa conquista humana que es la libertad. Desde luego, no niego que un conjunto de personas que hablan la misma lengua, han nacido y viven en el mismo territorio, afrontan los mismos problemas y practican la misma religión y las mismas costumbres, tengan características comunes. Pero ese denominador colectivo no puede definir cabalmente a cada una de ellas, aboliendo o relegando a un segundo plano desdeñable lo que cada miembro del grupo tiene de específico, la suma de atributos y rasgos particulares que lo diferencia de los otros. El concepto de identidad, cuando no se emplea en una escala exclusivamente individual y aspira a representar a un conglomerado, es reductor y deshumanizador, un pase mágico ideológico de signo colectivista que abstrae todo lo que hay de original y creativo en el ser humano, aquello que no le ha sido impuesto por la herencia ni por el medio geográfico ni por la presión social, sino que resulta de su capacidad para resistir esas influencias y contrarrestarlas con actos libres de invención personal. En verdad, la noción de identidad colectiva es una ficción ideológica, cimiento del nacionalismo, que para muchos etnólogos y antropólogos ni siquiera entre las comunidades más arcaicas representa una verdad. Pues, por importantes que para la defensa del grupo sean las costumbres y creencias practicadas en común, el margen de iniciativa y de creación entre sus miembros para emanciparse del conjunto es siempre grande, y las diferencias individuales prevalecen sobre los rasgos colectivos cuando se examina a los individuos en sus propios términos y no como meros epifenómenos de la colectividad. Precisamente una de las grandes ventajas de la globalización es que ella extiende de manera radical las posibilidades de que cada ciudadano de este planeta interconectado, la patria de todos, construya su propia identidad cultural de acuerdo a sus preferencias y motivaciones íntimas y mediante acciones voluntariamente decididas. Pues ahora ya no está obligado, como en el pasado y todavía en muchos lugares en el presente, a acatar la identidad que, recluyéndolo en un campo de concentración del que es imposible escapar, le imponen la lengua, la nación, la iglesia, las costumbres, etcétera, del medio en que nació. En este sentido, la globalización debe ser bienvenida porque amplía de manera notable el horizonte de la libertad individual. Quizás América Latina sea el mejor ejemplo de lo artificioso e irreal, para no decir absurdo, de tratar de establecer identidades colectivas. ¿Cuál sería la identidad cultural latinoamericana? El conjunto coherente de creencias, costumbres, signos, tradiciones, prácticas y mitologías que dotarían a América Latina de una personalidad singular, única e intransferible. Nuestra historia está cuajada de polémicas intelectuales, algunas feroces, tratando de responder a esta pregunta. La más célebre fue la que a partir de los años 20 del siglo pasado opuso a hispanistas e indigenistas y que reverberó por todo el continente.
Para hispanistas como José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón, América Latina nacía cuando, gracias al descubrimiento y conquista, se articulaba con Europa. Es decir, nacía con las lenguas española y portuguesa traídas por descubridores y conquistadores, y cuando, adoptando el cristianismo, pasaba a formar parte de la civilización occidental. Los hispanistas no menospreciaban las culturas prehispánicas, pero para ellas estas constituían apenas un sustrato y de ninguna manera el primordial de la realidad histórica y social que solo completaba su naturaleza y personalidad gracias al influjo vivificante de Occidente. Los indigenistas, en cambio, rechazaban con indignación moral el supuesto beneficio que habrían traído a América los europeos. Para escritores como José Carlos Mariátegui, como Luis E. Valcárcel, nuestra identidad tenía sus raíces y su alma en las culturas y civilizaciones prehispánicas, cuyo desarrollo y modernización fueron brutalmente frenados mediante la violencia y sometidas a una censura, represión y marginación inicuas, no solo durante los 3 siglos coloniales, sino también después por los gobiernos republicanos. Según los indigenistas, la auténtica expresión americana, para decirlo con el título de un ensayo de Lezama Lima, estaba en todas aquellas manifestaciones culturales, desde las lenguas nativas hasta las creencias, ritos, artes y usos populares, que habían resistido la opresión cultural occidental y llegado vivos hasta nuestros días. Un destacado historiador de esta corriente, el peruano Luis E. Valcárcel, llegó a afirmar en uno de sus libros, Ruta Cultural del Perú, que las iglesias, conventos y demás monumentos arquitectónicos coloniales deberían ser quemados, pues representaban el anti-Perú, es decir, una impostura, una negación de la prístida identidad americana que solo podía ser de exclusiva raigambre india. Y uno de los más originales novelistas de América Latina, José María Arguedas, narró en historias de gran delicadeza y de vibrante protesta moral la epopeya discreta, a veces invisible, de la supervivencia de la cultura quechua en el mundo andino, pese a la sofocante presencia distorsionadora del occidental. El hispanismo produjo algunos excelentes ensayos históricos y también el indigenismo, así como ficciones de alto nivel creativo. Pero juzgadas desde la perspectiva actual, ambas doctrinas nos parecen igualmente sectarias, reductoras y falsas. Ninguna de ellas es capaz de abarcar en su camisa de fuerza ideológica de resabios racistas la frondosa diversidad latinoamericana. ¿Quién se atrevería en nuestros días a afirmar que solo lo hispánico o solo lo indio representan legítimamente a América Latina? Sin embargo, las tentativas para cernir y aislar una identidad cultural nuestra que nos distinga ontológicamente del resto del mundo prosigue, y de tanto en tanto se manifiesta con una pertinacia intelectual y política dignas de mejor causa. Porque querer imponer una identidad cultural a un pueblo equivale a encerrarlo en una cárcel y a privar a todos quienes lo integran de la más preciosa de las libertades, la de elegir qué y cómo quiere ser. América Latina no tiene una, sino muchas identidades culturales, y ninguna de ellas puede reclamarse como la más legítima, más pura o más genuina que las otras. Todas concurren a hacer de América Latina esa tierra plural que es, de lenguas, tradiciones, costumbres y filiaciones étnicas diversas. Desde luego que América Latina es el mundo prehispánico y las culturas que prolongan este mundo hasta nuestros días, y que en países como México, Guatemala o los países andinos gravitan con tanta fuerza sobre el todo social. Pero también es América Latina el vasto enjambre de
y lusohablantes, con una mentalidad moderna y una tradición de 5 siglos a las espaldas, cuya presencia y acción han sido decisivas para darle al continente su morfología actual. ¿Y acaso no es América Latina también algo del África que llegó a nuestras playas junto con los europeos? ¿No ha marcado acaso de manera indeleble nuestra piel, nuestra música, nuestra idiosincrasia, nuestro paisaje social, la presencia africana? Cuando uno explora los ingredientes culturales, étnicos y sociales de que está hecha América Latina, se encuentra con una dispersión fluvial que nos vincula a casi todas las regiones y culturas del mundo. Y eso, que nos impide tener una identidad cultural única, tenemos tantas que equivale a no tener ninguna, es, contrariamente a lo que creen los nacionalistas, nuestra mejor riqueza. Y también una excelente credencial para sentirnos ciudadanos de pleno derecho en el mundo globalizado de la actualidad. El temor a la americanización del planeta tiene mucho más de paranoia ideológica que de realidad. No hay duda, claro está, de que con la globalización el impulso del idioma inglés, que ha pasado a ser como el latín en la Edad Media, la lengua general de nuestro tiempo, proseguirá su marcha ascendente, pues es un instrumento indispensable de las comunicaciones y transacciones internacionales. ¿Significa esto que el desarrollo del inglés tendrá lugar en menoscabo de las otras grandes lenguas de cultura? En absoluto. La verdad es más bien la contraria. El desvanecimiento de las fronteras y la perspectiva de un mundo interdependiente se ha convertido en un incentivo poderoso para que las nuevas generaciones traten de aprender y asimilar otras culturas que ahora podrán hacer suyas, si lo quieren. Por afición, pero también por necesidad, pues hablar varias lenguas y moverse con desenvoltura en culturas diferentes es una credencial valiosísima para el éxito profesional en nuestro tiempo. Quisiera citar como ejemplo de lo que digo el caso del español. Hace medio siglo, los hispanohablantes éramos todavía una comunidad poco menos que encerrada en sí misma, que se proyectaba de manera muy limitada fuera de nuestros tradicionales confines lingüísticos. Hoy, en cambio, muestra una pujanza y un dinamismo notables y tiende a ganar cabeceras de playa y a veces vastos asentamientos en otros continentes. Que en Estados Unidos haya en la actualidad entre 25 y 30 millones de hispanohablantes, por ejemplo, explica que los 2 candidatos, el gobernador Bush y el vicepresidente Gore, además de hacer sus campañas en inglés, a ratitos traten de hacerlas también en español. ¿Cuántos millones de jóvenes de ambos sexos en todo el globo se han puesto, gracias a los retos de la mundialización, a aprender japonés, alemán, mandarín, cantonés, árabe, ruso o francés? Muchísimos, desde luego. Y esta es una tendencia de nuestra época que afortunadamente solo puede incrementarse en los años venideros. Por eso, la mejor política para la defensa de la cultura y la lengua propias es promoverlas a lo largo y a lo ancho del nuevo mundo en que vivimos, en vez de empeñarse en la ingenua pretensión de vacunarlas contra la amenaza del inglés. Quienes proponen este remedio, aunque hablen mucho de cultura, suelen ser gentes incultas que disfrazan su verdadera vocación, el nacionalismo. Y si hay algo reñido con la cultura, que es siempre de propensión universal, es esa visión parroquiana, excluyente y confusa que la perspectiva nacionalista imprime a la vida cultural. La más admirable lección que las culturas nos imparten es hacernos saber que ellas no necesitan ser protegidas por burócratas, ni comisarios, ni confinadas dentro de barrotes, ni aisladas por aduanas para mantenerse vivas y lozanas, porque ello más bien las folcloriza y las marchita. Las culturas necesitan vivir en libertad, expuestas al cotejo continuo con culturas diferentes, gracias a lo cual se renuevan y enriquecen y evolucionan y adaptan a la fluencia continua de la vida.
En la antigüedad, el latín no mató al griego, por el contrario, la originalidad artística y la profundidad intelectual de la cultura helénica impregnaron de manera indeleble la civilización romana y a través de ella los poemas de Homero y la filosofía de Platón y Aristóteles se expandieron por el mundo entero. La globalización no va a desaparecer a las culturas locales. Todo lo que hay en estas de valioso y digno de sobrevivir encontrará en el marco de la apertura mundial un terreno propicio para germinar. En un célebre ensayo, Notas para la definición de la cultura, T.S. Eliot predijo que la humanidad del futuro vería un renacimiento de las culturas locales y regionales, y su profecía pareció entonces, hace 60 años, bastante aventurada. Sin embargo, probablemente la globalización la convierte en una realidad del siglo XXI y hay que alegrarse de ello. Un renacimiento de las pequeñas culturas locales devolverá a la humanidad esa rica multiplicidad de comportamientos y expresiones que es algo que suele olvidarse o más bien que se evita recordar por las grandes connotaciones morales que tiene a partir de fines del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, el Estado-nación aniquiló, y a veces en el sentido no metafórico, sino literal de la palabra, para crear las llamadas identidades culturales nacionales. Estas se forjaron a sangre y fuego muchas veces, prohibiendo la enseñanza y la publicación de idiomas vernáculos o la práctica de religiones y costumbres que disentían de las proclamadas como idóneas para la nación. De modo que en la gran mayoría de países del mundo, el Estado-nación consistió en una forzada imposición de una cultura dominante sobre otras, más débiles o minoritarias, que fueron reprimidas y abolidas de la vida oficial. Pero contrariamente a lo que piensan esos temerosos de la globalización, no es tan fácil borrar del mapa las culturas, por pequeñas que sean, si tienen detrás de ellas una rica tradición que las respalde y un pueblo que, aunque sea en secreto, las practique. Y lo vamos viendo en estos días en que, gracias al debilitamiento de la rigidez que caracterizaba al Estado-nación, las olvidadas, marginadas o silenciadas culturas locales comienzan a renacer y dar señales de una vida a veces muy dinámica en el gran concierto de este planeta globalizado. Está ocurriendo en Europa por doquier, y quizá valga la pena subrayar el caso de España por el vigor que tiene en él este renacer de las culturas regionales. Durante los 40 años de la dictadura de Franco, ellas estuvieron reprimidas, casi sin oportunidades para expresarse, condenadas poco menos que a la clandestinidad. Pero con la democracia, la libertad llegó también para el libre desarrollo de la rica diversidad cultural y lingüística española, y en el régimen de las autonomías imperante, ellas han tenido un extraordinario auge en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco principalmente, pero también en el resto del país. Desde luego, no hay que confundir este renacimiento cultural regional, positivo y enriquecedor, con el fenómeno del nacionalismo, fuente de problemas y una seria amenaza para la cultura de la libertad. La globalización plantea muchos retos de índole política, jurídica y administrativa, no cabe duda. Y ella, si no viene acompañada de la mundialización y profundización de la democracia, de la legalidad y de la libertad, puede traer también serios perjuicios, facilitando, por ejemplo, la internacionalización del terrorismo y de los sindicatos del crimen. Pero comparados a los beneficios y oportunidades que trae, sobre todo para las sociedades pobres y atrasadas, que requieren quemar etapas a fin de alcanzar niveles de vida dignos para los pueblos, aquellos retos, en vez de desalentarnos, deberían animarnos a enfrentarlos con entusiasmo e imaginación. Y con el convencimiento que le gustaba recordar siempre a Karl Popper, de que nunca antes en la larga historia de la civilización humana
hemos tenido tantos recursos intelectuales, científicos y económicos como en la actualidad para luchar contra los males atávicos, el hambre, la guerra, los prejuicios y la opresión. Muchas gracias.